En este video voy a explicar cómo se ejecuta el algoritmo del método simplex para procesos de minimización. Vamos a ver este ejemplo donde nos piden minimizar la función objetivo de z igual a 3x1 más 8x2 sujeto a las restricciones de x1 más 4x2 mayor o igual a 3.5 y x1 más 2x2 mayor o igual a 2.5. Las variables de decisión, que son x1 y x2, no pueden ser negativas. Para empezar, necesitamos convertir las restricciones que están en formato de desigualdades en igualdades. En el video anterior lo hicimos de esta forma. Pero en el anterior estaban las restricciones menor o igual. En ese caso se sumaba, pero como la cantidad que está del lado izquierdo de la desigualdad es mayor, en este caso en la primera restricción a 3.5, lo que hay que hacer es restar la cantidad para que sea siempre igual a 3.5. Sin embargo, aquí hay una situación. Si nosotros hacemos x1 y x2 iguales a 0, o sea, no hay, de acuerdo a las restricciones, podrían ser iguales a 0. ¿Sale? Imagínense que esto es 0, entonces menos ese 3 sería 3.5. Cuando despejamos, encontramos que la variable de holgura sería negativa. El método simplex nos impide que las variables de holgura tengan valores negativos. Entonces, para evitar este problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir el concepto de variables artificiales, de forma tal que sumemos una variable más y de esa manera entre las dos variables se repartan la cantidad que hay que restar de la restricción para que sea siempre igual a 3.5. Ahora, vamos a hacer lo mismo con la restricción número 2. Muy bien, haciendo la contabilidad de las nuevas variables, esta va a ser la variable 3, que es una variable de holgura, la 4 es una artificial, la 5 es otra de holgura y la 6 es otra artificial. Ahora vamos a incluir estas nuevas variables en la función objetivo porque finalmente necesitamos colocarlo todo en un formato matricial. Y vamos a colocarlo aquí abajo. Las variables de holgura en la función objetivo van a tener coeficiente de 0. Sin embargo, recuerden que estamos buscando la minimización de la función objetivo. Las variables artificiales no van a tener un coeficiente de 0 dentro de la función objetivo porque no nos lo permite la lógica y la logística del método simplex. Lo que vamos a hacer, dado que queremos minimizar o buscar el valor mínimo de la función, para evitar que las variables artificiales salgan en la solución final, lo que se propone es incluirlas en la función objetivo, pero multiplicarlas por un coeficiente demasiado grande que vamos a llamar m. De esa forma, el algoritmo, al considerar m un número demasiado grande, el algoritmo de minimización no lo va a colocar en la solución final y va a forzar a que las variables artificiales tengan valor de 0. Así planteamos la función objetivo con esas nuevas variables y ahora vamos a colocar la tabla simplex para acomodar esta información.
Aquí arriba, como recuerdan, tenemos que colocar los coeficientes de las variables de aquí abajo. Los coeficientes de la función objetivo. En este caso, de x1 es 3, de x2 es 8, ¿sale? Y aquí abajo vamos a hacer unas divisiones para ordenar mejor la información. Vamos a colocar los coeficientes de las restricciones. De la primera restricción, 1, 4, menos 1 y 1. De la segunda restricción es 1, 2, 0, 0, menos 1, 1 y 2.5. Muy bien. Ahora vamos a colocar el renglón del costo de oportunidad. Y después el renglón del criterio simplex. El costo de oportunidad, donde J es el contador de columnas, recuerden que se calcula de la siguiente forma. Se multiplica el coeficiente de la variable básica por 1 para la primera columna, más el segundo coeficiente, en este caso por 1, y se suma. Aquí el resultado es 2m. Sin embargo, lo voy a hacer acá abajo para que sea más claro. Para la primera columna, m por 1 más m por 1. Segunda columna, m por 4 más m por 2, 6m. Tercera columna, m por menos 1 más m por 0. Cuarta columna, m por 1 más m por 0 da m. Quinta columna, m por 0 más m por menos 1. Sexta columna, m por 0 más m por 1. Última columna, m por 3.5 más m por 2.5. 3 más 2 son 5 y medio más medio serían 6 m. Muy bien, ya tenemos el renglón del costo de oportunidad. Ahora vamos a calcular el renglón del criterio simplex, que es C sub j menos Z sub j. Es 3, para la primera columna, es 3 menos 2m. Segunda columna, 8 menos 6m. Tercera columna, 0 menos m. Cuarta columna, m menos m. Quinta columna, 0 menos m. Última columna, m menos m. Y esta no se calcula. Muy bien, ya tenemos el renglón del criterio simplex. Lo que tenemos que hacer aquí es identificar de cada uno de los elementos que obtuvimos en el renglón del criterio simplex cuál es el valor más negativo. El valor más negativo nos va a señalar la columna pivote.
Observen bien para que aprendan a diferenciarlo. Imagínense que la M son millones. Entonces, imagínense que el 3 son pesos. 3 pesos menos 2 millones prácticamente son menos 2 millones. Y aquí son 8 pesos menos 6 millones. Estoy hablando de pesos por poner un ejemplo para que lo conceptualicen. Menos 6 millones serían prácticamente menos 6 millones. Aquí es valor positivo y 0. Entonces recuerden, ¿cuál sería el valor más negativo de todos los que se obtuvieron en el renglón del criterio simplex? Como ya se dieron cuenta, debe ser este. Menos 6 millones. Imagínate una deuda de 8 pesos menos 6 millones, pues es prácticamente 6 millones, ¿no? Entonces esta va a ser la columna pivote y lo voy a señalar con azul. Ahora tenemos que identificar el renglón pivote. Se hace el mismo procedimiento que en el de maximización. Se va a dividir 3.5 entre 4 y el valor del resultado de la segunda restricción, que es 2.5 entre 2. De ambos, el que resulte más pequeño, el valor positivo más pequeño, es el que vamos a colocar. Entonces, el valor positivo más pequeño es este. Recuerden que no compiten las restricciones como renglones pivote cuando los elementos de su columna pivote sean negativos o cero. El elemento pivote es aquel que se intersecta entre la columna pivote y el renglón pivote. En este caso el elemento pivote es 4. El procedimiento siguiente es hacer que este 4 se vuelva 1. Pero lo que le hagamos a este número se lo tenemos que hacer a toda la ecuación para que el problema no se vea afectado. Entonces, ¿cómo volvemos este 4 un 1? Vamos a dividir toda la ecuación, todos los números, todos los coeficientes de esta ecuación, de esta restricción, entre 4. Y lo vamos a reportar de aquel lado. Ahora, antes de proceder a esa división, tenemos que tener en cuenta que como el renglón pivote y la columna pivote ya fueron seleccionadas, y en este caso la columna pivote corresponde a la variable x2, esa va a ser la variable básica que entra en la siguiente iteración. Entonces, la columna pivote pertenece a la variable x2, por lo tanto, esa variable entra en el renglón pivote número 1. ¿Sale? Entonces, vamos a colocar los coeficientes de la función objetivo que les corresponden, tanto al renglón de hasta arriba como al de la columna de las variables básicas. En este caso, x2 tiene un coeficiente de 8 en la función objetivo. Bueno, vamos a proceder a la división del primer renglón entre 4. 1 entre 4 da un cuarto. 4 entre 4 da 1. Menos 1 entre 4 da menos un cuarto.
aquí un cuarto positivo, 0, 0 y 0.875. Muy bien. El siguiente paso, dado que aquí está el elemento pivote, el siguiente paso del algoritmo es hacer que los números que están tanto abajo como arriba del elemento pivote se vuelvan 0, pero los números que pertenecen a las restricciones. En otros problemas del método simplex no hay solamente dos restricciones, puede haber más restricciones. En este caso solo hay dos restricciones. Entonces está el elemento pivote y solamente hay un número abajo del elemento pivote que corresponde a otra restricción que hay que hacer 0. En caso de que ya sea 0, no se hace nada. Pero si no es 0, entonces este hay que volverlo 0. Nuevamente, este número no es independiente, está ligado a una ecuación, que es la segunda restricción. ¿Cómo volvemos 0 a este? Vamos a tener que hacer una operación de eliminación renglón. Por lo pronto voy a copiar todos estos números que corresponden a la restricción 2 en la siguiente tabla para que sea más sencillo de entender esa operación. Entonces, para hacer 0 este número 2 que está abajo del elemento pivote, vamos a hacer una suma del renglón 1 más el renglón 2. De forma tal que no alteremos la ecuación final y que sea consistente con el modelo. Pero si nosotros lo sumamos así directamente, cada uno de los elementos, nuestro objetivo principal no se cumple, porque si tú sumas 1 más 2, da 3. Entonces queremos que el resultado sea 0. Por lo tanto, vamos a multiplicar este valor, todos los valores del renglón 1, los vamos a multiplicar por 2 y se los vamos a sumar al renglón 2. Ahora vamos a ver. Vamos a hacer estos resultados y los vamos a colocar en otra tabla. Vamos a empezar. Menos 2 por un cuarto serían menos un medio, más un medio, tenemos un medio positivo. Podemos colocar las operaciones acá. Menos 2 por un cuarto más 1. Menos 2 por un cuarto da menos un medio, más 1 es un medio positivo, que es este. Ahora, menos 2 por 1 da menos 2, más 2 da 0. Menos 2 por menos un cuarto, menos por menos da más, y 2 veces un cuarto es un medio, más 0 es un medio. Menos 2 por un cuarto sería menos un medio, más 0, menos un medio. Menos 2 por 0 da 0, y le sumamos un menos 1. Menos 2 por 0 da 0, y le sumamos un 1, da 1. Finalmente, menos 2 por 0.875 más 2.5 da 0.75. Vamos a colocar el primer renglón, que es el renglón pivote, igual.
y vamos a colocar los renglones del costo de oportunidad y del criterio simplex abajo. Ahora, ¿cómo se calcula cada una de las ZJ? Es el mismo procedimiento que hicimos acá. Es 8 para la primera columna, 8 por un cuarto más m por un medio. Vamos a colocarlo aquí. Ocho por un cuarto serían 2. Y este m por un medio sería media m. Segunda columna, 8 por 1, 8, más m por 0, 0. Entonces sería 8. 8 por menos un cuarto, más m por un medio. Este sería menos 2 más media m. Ocho por un cuarto más m por menos un medio. Esto sería 2 menos media m. Vamos con la columna 5. 8 por 0 da 0, m por menos 1 daría menos m. Vamos con la columna 6. 8 por 0, 0, más m por 1, m. Vamos con la columna 7. 8 por .875 más m por .75. Entonces sería 7 más .75 m. A continuación tenemos que hacer la resta del criterio simplex. Es 3 menos 2 más media m, de la siguiente manera. Vamos a colocarlo acá abajo. Es 3 menos 2 menos media m. Entonces 3 menos 2 sería 1 menos media m. 8 menos 8, 0. 0 menos esta expresión, los signos cambian. M menos, vamos a colocarlo acá. M menos 2 más media m. Les queda menos 2 más. Esta m es como si fueran 3 medios, más un medio. Esta m es como si fueran 2 medios, más un medio serían 3 medios de m. Cero menos m quedaría m positivo, m menos m quedaría 0. Muy bien. Ahí termina la primera iteración del método simplex para minimización. Y ahora lo que hay que hacer es identificar dentro del criterio simplex cuál es el valor más negativo. En este caso, por muy poco, el valor más negativo sería esta columna, la primera columna.
Noten bien, los dos tienen términos, por ejemplo, este 0 no compite, este es positivo, positivo, 0. Solo está entre estos dos. Sin embargo, este es un 1 menos un valor muy negativo y este es un 2 menos un valor muy negativo, que es el mismo. Entonces el valor más negativo es este. Y por lo tanto, la nueva columna pivote es esta. Repetimos el procedimiento dividiendo la constante entre su elemento correspondiente de la columna pivote y elegimos el valor más pequeño. En este caso, el valor más pequeño fue el de 1.5, por lo tanto, ese va a ser el nuevo renglón pivote. Siguiendo el procedimiento, el elemento pivote, que es la intersección entre la columna y el renglón pivote, va a ser de 1/2. En este caso, ese 1/2 lo tenemos que volver 1. Para hacerlo, ya no va a ser necesario. Puede ser dividido entre 1/2, pero es más complicado. Es mejor multiplicarlo todo por 2. De forma tal que al multiplicar por 2, el 1/2 se vuelva 1. Vamos a hacerlo y lo vamos a reportar acá abajo, pero voy a necesitar borrar todos estos cálculos intermedios por cuestión de espacio. Bien, ahora si nosotros multiplicamos toda la restricción 2, todos los coeficientes de la restricción 2 por 2, 2 por 1/2, 1. 2 por 0, 0. 2 por 1/2, 1. 2 por 1/2 negativo, menos 1. 2 por menos 1, menos 2. 2. Y 2 por 0.75, 1.5. Como el renglón pivote fue la segunda restricción y como la columna pivote corresponde a la x1, la variable entrante ahora es x1 y por lo tanto el coeficiente de x1 es 3. Vamos a tener que hacer que los valores, como este es el nuevo elemento pivote, todos los números de las restricciones que están arriba y abajo del elemento pivote se tienen que hacer 0. Aquí solo hay una restricción arriba y el número arriba del elemento pivote es 1/4. Este 1/4 lo tenemos que volver 0 con la misma operación de eliminación renglón. Recuerden, en este caso vamos a sumar un múltiplo del renglón 2, se lo vamos a sumar al renglón 1. De forma tal que la resta resultante se coloque aquí, la operación resultante de esas operaciones de renglón se coloque aquí, pero no pueden ser positivos, debe ser menos el renglón 2
debe ser multiplicado primero por menos un cuarto para después al sumarle al renglón 1 este valor se vuelva a 0. Empezamos a hacer la operación y vamos a colocar los resultados en una tabla siguiente más abajo. El renglón 2 o la restricción 2, como es el renglón pivote actual, ese no sufre cambios. Lo que se va a modificar es el renglón 1 donde vamos a volver 0 un cuarto. Entonces voy a copiar igual el renglón pivote actual, que es la restricción 2. Y ahora sí, mucha atención. Aquí vamos a multiplicar menos 4, menos un cuarto, por el elemento del renglón 2 y se lo sumamos al renglón 1. Empezamos. Menos un cuarto por 1, menos un cuarto. ¿Sale? Menos un cuarto. Vamos a hacer el de aquí arriba. Por 1, menos un cuarto. Más un cuarto, 0. Ahora, menos un cuarto por 0, 0 más 1, 1. Menos un cuarto por 1 da menos un cuarto. Añádele otro menos un cuarto. Serían menos 2 cuartos, que es lo mismo, a menos un medio. Menos un cuarto por menos 1, menos por menos da más. Sería un cuarto positivo. Más otro cuarto positivo serían 2 cuartos y 2 cuartos es un medio. Menos un cuarto por menos 2, menos por menos da más, y 2 por un cuarto sería un medio, más 0 queda un medio positivo. Menos un cuarto por 2 sería menos un medio, más 0 queda menos un medio. Ahora, menos un cuarto por 1.5 más 0.875 es 0.5. Muy bien, entonces ahora vamos a colocar el renglón del costo de oportunidad, que es ZJ, y recuerden que ZJ se multiplica o se obtiene para el primer elemento de la primera columna 8 por 0, 0, más 3 por 1, 3. Aquí abajo de una vez voy a colocar el renglón del criterio simplex. Bueno, 8 por 1, 8, más 3 por 0, 0, entonces queda 8. 8 por menos un medio quedarían menos 4. Menos 4 más 3, menos 1. 8 por un medio queda 4. Más menos 3, 1.
8 por 1/2 quedan 4. 3 por 2 son 6, menos 2. 8 por menos 1/2 queda menos 4, más 6 serían 2. 8 por punto 5 quedarían 4, más 3 por 1.5 es 4.5. 8.5. Muy bien, y ahora vamos a calcular el renglón del criterio simplex. 3 menos 3, 0. 8 menos 8, 0. 0 menos menos 1, 1. M menos 1, 0 menos 2, 2. Y M menos 2 se queda expresado. ¿Cómo sabemos que ya terminamos? Cuando todos los elementos estamos minimizando, y cuando todos los elementos del criterio simplex son ceros o positivos, en ese caso hemos concluido. Vamos a colocarlo acá. Se concluye cuando todos los elementos del renglón del criterio simplex, para minimizar, cuando todos los elementos son mayores o iguales a 0. En este caso, todos los elementos ya son mayores o iguales a 0. Por lo tanto, los resultados son los siguientes. X1, su resultado es 1.5. X2, su resultado es 0.5. Y Z, su resultado es 8.5. Muy bien, espero haberme explicado, que les sea de mucha utilidad y muchas gracias por su atención.